Imagínese la escena con todo el peso de su ominosa y densa quietud. Es la madrugada del 28 de junio de 1989. El aire de La Habana, un caldo espeso y palpable de salitre caribeño, humedad tropical y el perfume decadente y dulzón de las flores de galán de noche, se filtra pesado, pegajoso, casi asfixiante, a través de los barrotes de una ventana en Villa Marista. Este no es un lugar cualquiera. Es el corazón de las tinieblas del régimen, el temido y laberíntico cuartel general de la seguridad del Estado cubana. Un edificio que no grita su propósito, sino que lo susurra con su arquitectura brutalista y su aura de silencio vigilado. Un laberinto de pasillos silenciosos, pulidos por el paso de botas y zapatos anónimos, y celdas donde las esperanzas, las voluntades y, a veces, las vidas van a morir. En el interior de la celda número 106, el silencio no es paz, sino un abismo. Es un vacío cargado con la electricidad estática del miedo y la anticipación. Un silencio que zumba en los oídos. Sobre un catre metálico, oxidado en los bordes y cubierto por una delgada manta gris, yace un hombre. Su cuerpo, aún robusto y atlético a sus 45 años, el cuerpo de un soldado de élite curtido en 1000 entrenamientos y tensiones, está inmóvil, entregado a una calma antinatural, una quietud que contradice la tormenta que ha debido librar en su interior. Su rostro, bañado por la luz amarillenta y enfermiza de una solitaria bombilla que cuelga del techo, protegida por una jaula de alambre, está pálido como la cera, pero extrañamente sereno. No muestra signos de violencia. Ni una contusión, ni un rasguño, ni una marca de lucha. Sus manos descansan a los lados, casi pulcramente. Para el joven recluta que hace la ronda, un muchacho de apenas 19 años traído de alguna provincia oriental, cuyo único conocimiento del mundo es el dogma y la disciplina. El tintineo monótono de sus llaves es el único sonido que rompe el silencio sepulcral. Se detiene ante la mirilla de la celda 106. El prisionero, piensa, podría estar simplemente dormido, vencido por el agotamiento de los interrogatorios interminables. Pero hay algo mal. La inmovilidad es demasiado absoluta. El pecho no sube ni baja. Es un sueño del que jamás despertará. Este hombre es el capitán Jorge Martínez Valdés. Aunque en los círculos de poder, en los susurros de los pasillos del Ministerio del Interior y en las pesadillas de sus enemigos, todos lo conocen por su nombre de guerra, su identidad operativa. Abrantes. La causa oficial de la muerte, emitida con una celeridad tan sospechosa que casi grita culpabilidad, es tajante, fría, burocrática, infarto agudo de miocardio. Un final trágico, sí, pero médicamente plausible. Un final mundano para un hombre cuya vida había sido todo menos mundana. Un soldado condecorado. La sombra leal de un héroe, ahora atrapado como una pieza menor en el ajedrez sangriento del mayor escándalo político y militar en la historia de la Cuba revolucionaria. Para la historia oficial, esa que se escribe con la tinta indeleble y a menudo tóxica de los vencedores, el capitán Abrantes fue simplemente el cómplice de un traidor. Una nota a pie de página en la crónica de la caída del legendario general Arnaldo Ochoa. Pero esta versión, pulcra y conveniente como una lápida recién pulida, es solo una fracción de la verdad. Es una verdad convenientemente empaquetada para el consumo público. Una píldora tranquilizante diseñada para cerrar un capítulo incómodo, aterrador y profundamente revelador sobre la naturaleza del poder absoluto. Quédese conmigo, porque hoy no vamos a leer la historia oficial. Hoy vamos a forzar las cerraduras de los archivos prohibidos.
Vamos a escuchar los ecos en las celdas vacías. Hoy vamos a reconstruir, pieza por pieza, con la paciencia de un arqueólogo y la minuciosidad de un forense, la biografía secreta del hombre cuya muerte selló uno de los secretos más oscuros y peligrosos del comandante en jefe, Fidel Castro. Hoy nos sumergiremos en el torbellino de la causa número 1 de 1989, para responder a las preguntas que el régimen cubano nunca quiso que se formularan. ¿Fue la muerte de Abrantes una simple y desafortunada fatalidad médica, producto del estrés insoportable de un hombre enfrentado a su fin inminente? ¿O fue, en realidad, la última y desesperada jugada en un tablero de ajedrez mortal, un movimiento calculado para proteger al rey a cualquier costo? Fueron las legendarias 95 pastillas, el arma de un suicidio forzado, una forma de honorable salida impuesta por sus captores para evitar el deshonor de un juicio público que se les podía ir de las manos. ¿O fueron la coartada perfecta para un asesinato de Estado, ejecutado con la precisión quirúrgica y silenciosa de los servicios de inteligencia? ¿Un veneno que imita a la naturaleza? La respuesta, se lo aseguro, es infinitamente más inquietante y reveladora de lo que jamás se ha contado. El mundo se desmorona. Cuba al borde del abismo. Para comprender la tragedia personal de Jorge Abrantes Martínez y la magnitud de la tormenta que lo engulló, primero debemos viajar en el tiempo. Debemos sumergirnos en la atmósfera enrarecida y asfixiante de la Cuba de finales de los años 80. La isla, que durante 3 décadas había sido el faro del comunismo en el Caribe, un satélite orgulloso y desafiante de la Unión Soviética, comenzaba a sentir los temblores sísmicos de un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa. En el lejano Moscú, un hombre con una mancha de nacimiento en la frente, Mikhail Gorbachev, pronunciaba palabras que eran veneno puro para la ortodoxia habanera. Glasnost, apertura, perestroika, reestructuración. Conceptos que para Fidel Castro y la vieja guardia revolucionaria sonaban a herejía, a rendición, a la claudicación de todos los principios por los que habían luchado en la Sierra Maestra. En los oídos del anquilosado liderazgo cubano, aferrado a un dogma revolucionario que ya no se correspondía con la realidad, esas palabras eran el anuncio del apocalipsis. La Guerra Fría, ese conflicto global que había definido cada aspecto de la política, la economía y la psicología de Cuba, estaba en sus últimos estertores. El muro de Berlín, ese símbolo de hormigón y alambre de espino de la división mundial, presentaba grietas cada vez más profundas que presagiaban su inminente colapso. Y con cada grieta, el flujo vital de miles de millones de rublos en subsidios, el petróleo barato que movía la industria azucarera, los alimentos que llenaban las bodegas, los tractores que araban los campos y el armamento que mantenía a las Fuerzas Armadas Revolucionarias como una potencia regional, se reducía a un goteo. En los pasillos del Palacio de la Revolución en La Habana, el nerviosismo era un miasma palpable. Casi se podía oler el miedo. Fidel Castro, el líder máximo, el patriarca mesiánico de la revolución, veía con una mezcla de ira impotente y pánico apenas disimulado cómo su gran protector, el oso soviético, se desmoronaba. Con él, se desmoronaba el futuro de su proyecto utópico. La isla se preparaba para lo que se anunciaría con un eufemismo orwelliano: el período especial en tiempos de paz. Una frase que ocultaba una era de austeridad brutal, de escasez generalizada, de apagones de 14 horas que sumían a ciudades enteras en la oscuridad y el silencio. Era la era de las bicicletas chinas, las camellas, sustituyendo a los autobuses, de ver a los vecinos criar cerdos en las bañeras.
de la invención de platos con cáscara de plátano para simular la carne, del hambre real y de una desesperación económica sin precedentes. En este caldo de cultivo de paranoia, incertidumbre existencial y necesidad extrema, cualquier signo de disidencia, cualquier figura que acumulara demasiado poder o, peor aún, demasiada popularidad, se convertía en una amenaza existencial para el régimen. El sistema, sintiéndose acorralado, afilaba sus garras, listo para devorar a cualquiera que representara una sombra sobre el trono. El héroe demasiado grande y su sombra indispensable. En este escenario de alta tensión, en este paisaje de grises funcionarios y consignas vacías repetidas hasta el hastío, surgía una figura que brillaba con una luz propia y, por lo tanto, peligrosa. Un hombre que encarnaba el arquetipo del héroe revolucionario en su forma más pura y carismática. El general de división Arnaldo Ochoa Sánchez. Ochoa no era un militar de escritorio. No era un burócrata con uniforme que calentaba un sillón en La Habana. Era una leyenda viviente. Un guerrero forjado en el calor de la batalla. Un hombre cuya biografía era la historia misma de las intervenciones militares cubanas en el extranjero. Ostentaba el título de héroe de la República de Cuba, el máximo honor que el país podía conceder, un galardón que lo situaba en el panteón de los elegidos, a la altura de los mitos fundacionales como el Che Guevara. Su hoja de servicios era, sencillamente, impecable, casi mítica. Un joven combatiente en la Sierra Maestra junto a los Castro. Un valiente oficial en la defensa de Playa Girón, Bahía de Cochinos. El estratega audaz que lideró las tropas cubanas en las brutales y decisivas guerras de Angola y Etiopía, donde su genio táctico en batallas como la de Cuito Cuanavale fue reconocido incluso por sus enemigos sudafricanos. Había asesorado a los sandinistas en Nicaragua y a movimientos revolucionarios por todo el mundo. Era el soldado cubano por excelencia. Pero el peligro de Ochoa no residía únicamente en su impresionante currículum militar. Residía en su carisma arrollador, en su aura de líder natural. Era un hombre adorado por sus soldados, quienes lo veían no como un general distante, sino como un padre. Un líder que comía de su misma lata de carne rusa y dormía en su misma trinchera polvorienta. Era respetado por sus adversarios y, lo que resultaba fatalmente peligroso, era inmensamente popular entre el pueblo cubano. A diferencia de los jerarcas grises del Partido Comunista, que hablaban un lenguaje de cifras, planes quinquenales y dogmas marxistas-leninistas, Ochoa era un hombre de acción. Un líder que hablaba el lenguaje llano, directo y a menudo socarrón de la gente. Su prestigio era tal que muchos, en voz baja, en las cocinas y los portales de La Habana, lo veían como el único sucesor viable y creíble de los hermanos Castro. O al menos, como la voz crítica y renovadora que el sistema necesitaba desesperadamente para no colapsar. En un sistema monolítico, construido enteramente alrededor del culto a la personalidad de un solo hombre, esta popularidad no era un activo. Era una sentencia de muerte latente. Fidel Castro, un maestro consumado en el arte de la supervivencia política, conocía una lección fundamental de la historia. Un héroe popular puede convertirse fácilmente en un mártir. Y un mártir puede inspirar una revolución. Peor aún, un héroe popular vivo podía convertirse en un rival. Ochoa, sin saberlo, se estaba volviendo demasiado grande, su sombra demasiado larga, para la pequeña isla que había ayudado a defender. Y a la sombra de este gigante, de este sol militar, se movía su planeta más cercano, su hombre de confianza absoluta,
el guardián de su universo personal y profesional. El capitán Jorge Martínez Valdés. Abrantes. Si Ochoa era el cerebro estratégico y el carisma arrollador, Abrantes era las manos, los oídos, la memoria y el filtro. Su cargo oficial era el de ayudante de campo, una posición que en la jerga militar de élite va mucho más allá de un simple asistente personal. Abrantes no le llevaba el café al general. Abrantes era el custodio de la vida secreta de Ochoa, su firewall humano. Gestionaba su agenda ultrasecreta, sus comunicaciones cifradas, sus documentos clasificados. Era el filtro a través del cual pasaba absolutamente toda la información, cada informe de inteligencia, cada solicitud de audiencia, cada llamada telefónica que llegaba al general. Su lealtad a Ochoa era legendaria. Una lealtad que trascendía lo profesional para convertirse en una devoción casi filial. Conocer a Abrantes era conocer el funcionamiento interno de la mente de Ochoa. Hablar con Abrantes era, en esencia, hablar con la antesala del poder del general. Por ello, atacar a Abrantes, controlarlo o eliminarlo, era una forma indirecta pero certera de llegar al corazón mismo de la estructura de poder de Ochoa. Abrantes no era un hombre de grandes ambiciones políticas propias. Su mundo, su identidad, su razón de ser, giraba en torno a su jefe. Era un soldado metódico, disciplinado hasta el extremo, de una eficiencia silenciosa y, por encima de todo, discreto. Un hombre que sabía demasiado, pero que, por su propia naturaleza, parecía destinado a llevarse esos secretos a la tumba. Nadie, y menos que nadie, él mismo, podría haber imaginado cuán literal y trágicamente profética se volvería esa frase. Su vida, definida por una lealtad inquebrantable, se dirigía sin saberlo hacia una encrucijada fatal donde esa misma lealtad se convertiría en su mayor peligro, en el motivo de su perdición. El pecado original: drogas, dólares y traición de Estado. La tormenta perfecta comenzó a formarse a principios de 1989. El nombre del general Arnaldo Ochoa, hasta entonces sinónimo de gloria y heroísmo revolucionario, empezó a ser susurrado en los pasillos del Ministerio del Interior, MININT, y del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR. Pero esta vez, su nombre no iba asociado a medallas y desfiles, sino a palabras prohibidas, a los peores pecados capitales del Código Revolucionario: corrupción, narcotráfico, alta traición. La narrativa oficial, la que se construiría meticulosamente en los laboratorios de propaganda de la seguridad del Estado para ser presentada al mundo, fue la de un héroe caído. La de un ícaro cubano cuyas alas de cera se derritieron al volar demasiado cerca del sol del capitalismo y la codicia. Según esta versión, Ochoa, junto a un grupo de oficiales de alto rango que incluía a Abrantes y a los carismáticos hermanos gemelos Antonio y Patricio de la Guardia, altos oficiales del MININT, que dirigían operaciones encubiertas para conseguir divisas, habían sucumbido a la tentación del dinero fácil. Habían establecido una sofisticada red para colaborar directamente con el cártel de Medellín de Pablo Escobar, el narcotraficante más poderoso y temido del mundo. La acusación era específica y demoledora. Utilizaban el espacio aéreo y las aguas territoriales de Cuba como un trampolín seguro para transportar toneladas de cocaína desde Colombia hacia las costas de Estados Unidos, recibiendo a cambio millones de dólares en efectivo. Era una historia impactante. Un escándalo de proporciones épicas que, paradójicamente, beneficiaba al régimen en varios frentes. Presentaba al gobierno cubano como una víctima de la traición de sus hombres más condecorados y, al mismo tiempo,
como un adalid incorruptible en la lucha contra las drogas, un gobierno que no dudaba en aplicar la justicia revolucionaria con mano de hierro, sin importar cuán alto llegara el traidor. Era una narrativa casi perfecta, demasiado perfecta para ser completamente cierta, porque bajo la superficie pulida y barnizada de esta versión oficial, bullía una realidad mucho más turbia, compleja y peligrosa para el propio Fidel Castro. Otras fuentes, desertores de alto rango de la inteligencia cubana, analistas internacionales, exiliados con contactos en la isla, pintaban un cuadro radicalmente diferente. En esta contranarrativa, el narcotráfico no era una operación clandestina de un grupo de oficiales renegados actuando por su cuenta. Era, en realidad, una operación de Estado, o como mínimo, una actividad conocida, tolerada y tácitamente aprobada por los más altos niveles del poder, incluido el propio Fidel Castro y su hermano Raúl, entonces ministro de Defensa. Ante la inminente catástrofe económica provocada por el colapso soviético, en una desesperada búsqueda de divisas para salvar al país del colapso total, el régimen habría decidido hacer la vista gorda, o incluso participar activamente a través de empresas pantalla del Minint en el lucrativo negocio del tránsito de drogas. Era una jugada de alto riesgo, pero la necesidad era extrema y los escrúpulos, un lujo. En este contexto, Ochoa no era el cerebro de una conspiración, sino un ejecutor, un soldado que cumplía órdenes o que, en el mejor de los casos, operaba en una zona gris de ambigüedad calculada, creyendo que sus acciones, aunque moralmente dudosas, servían a un bien mayor, la supervivencia de la revolución. El problema, según esta teoría, surgió cuando la operación se hizo demasiado grande, cuando Ochoa se volvió demasiado poderoso e independiente, y, sobre todo, cuando la presión de la administración estadounidense de George H.W. Bush, que poseía pruebas contundentes de la implicación cubana a través de la DEA, se hizo insostenible. Fidel Castro se encontró atrapado en una encrucijada mortal. Admitir la participación del Estado y enfrentarse a consecuencias internacionales devastadoras, o encontrar un chivo expiatorio. ¿Y quién mejor que el héroe más grande de Cuba? Sacrificar a Ochoa en un altar público permitiría a Castro lograr varios objetivos de un solo golpe. Eliminar a un potencial y carismático rival político. Enviar un mensaje aterrador de disciplina y obediencia ciega a las Fuerzas Armadas, y presentarse ante el mundo como un líder implacable en la lucha contra el narcotráfico, limpiando de un plumazo la imagen de su gobierno. El auto de fe televisado y el secreto de la celda 106. El 12 de junio de 1989, el martillo cayó con una fuerza que hizo temblar los cimientos de la isla. Arnaldo Ochoa fue arrestado. La noticia, difundida a través de una nota oficial en el periódico Granma, conmocionó a la nación. Era como si en Estados Unidos hubieran arrestado al general Patton por traición. Era impensable, una fractura en la realidad. Poco después, cayeron los demás. Los hermanos de la Guardia, y con ellos, inseparable hasta en la desgracia, el capitán Jorge Abrantes Martínez. Se inició así la causa número 1 de 1989. Aquello no sería un juicio en el sentido legal del término. Sería un espectáculo. Un auto de fe estalinista televisado para toda la nación. Durante días, el pueblo cubano vio, entre atónito y horrorizado, a sus héroes, a hombres duros y curtidos en 1000 batallas, confesar sus crímenes ante un tribunal militar, con voces quebradas y miradas perdidas en el vacío. Parecían cáscaras vacías, hombres rotos por semanas de interrogatorios ininterrumpidos, presión psicológica extrema y, muy posiblemente, tortura física y farmacológica. Ochoa, en su declaración final,
asumió toda la culpa de una manera casi teatral, exonerando a sus superiores y aceptando su destino con una resignación que muchos interpretaron como la última y trágica prueba de lealtad a un sistema que estaba a punto de devorarlo. Pero mientras los grandes nombres acaparaban los titulares y las cámaras de televisión, la pieza clave, el hombre que poseía el mapa completo del laberinto, el único que podía conectar todos los puntos, estaba siendo interrogado lejos de los focos, en la fría y húmeda penumbra de las celdas de Villa Marista. Ese hombre era Abrantes. Imaginemos por un momento una de esas sesiones, una habitación sin ventanas, pintada de un gris deprimente, una mesa de metal, 2 sillas. Abrantes, con el uniforme de prisionero, y frente a él, un coronel de la contrainteligencia, un hombre de rostro impasible y ojos que no parpadean. «Capitán Martínez», diría el coronel con una voz suave, casi paternal, la clase de voz que es más amenazante que un grito. «Usted es un buen soldado, un hombre leal. Su lealtad a Ochoa es admirable. Pero ahora debe ser leal a la revolución, a Fidel. El general se equivocó, se desvió. Lo sabemos. Solo necesitamos que nos confirme los detalles. Las fechas de las reuniones, los nombres de los contactos colombianos». Abrantes, con los ojos hundidos por el insomnio, permanecería en silencio. En su mente, un torbellino. Cada llamada que conectó, cada mensaje cifrado que transcribió, cada maletín que vio pasar. Sabía si la directriz final venía del general Ochoa o de mucho, mucho más arriba. Su testimonio, si decidía contar toda la verdad, tenía el poder de demoler la narrativa oficial y salpicar directamente no solo a Raúl Castro, sino al mismísimo comandante en jefe. La presión sobre él debió ser inhumana, una tortura psicológica de una crueldad inimaginable. Por un lado, la lealtad inquebrantable a su jefe. Por otro, el instinto de supervivencia, la presión para colaborar, para salvar su vida a cambio de traicionar a Ochoa. Y las amenazas veladas. Piense en su familia, capitán. Su esposa, sus hijos. Ellos merecen un futuro. Un traidor no deja un buen legado. ¿Qué ocurrió en esas salas? ¿Qué secretos se negociaron? Nunca lo sabremos. Pero podemos imaginar el dilema de un hombre atrapado entre la espada de la traición y la pared del pelotón de fusilamiento. Su conocimiento era su única moneda de cambio, pero era también su mayor maldición. Cada dato que poseía era un clavo más en su propio ataúd. Y entonces, justo en el momento más crítico del proceso, a punto de dictarse sentencia, sucedió lo convenientemente impensable. En la madrugada del 28 de junio, en la celda 106, los guardias encontraron el cuerpo sin vida del capitán Jorge Martínez Valdés. El comunicado oficial fue lacónico y expeditivo. Muerte por infarto agudo de miocardio. Caso cerrado. Para el régimen, un final perfecto. Un testigo problemático, convenientemente silenciado por causas naturales. Pero para cualquiera que mirara con escepticismo, la coincidencia era demasiado oportuna. Un hombre de 45 años, militar en excelente condición física, sin historial cardíaco conocido, muere de un ataque al corazón justo cuando su testimonio es más peligroso para el poder. La palabra asesinato comenzó a susurrarse, una sombra que se cernía sobre el ya oscuro proceso. Y con ella surgió la leyenda macabra, la historia de las 95 pastillas. Un detalle espeluznante que apuntaba a una verdad mucho más siniestra. Anatomía de una muerte oportuna.
Aquí es donde debemos dejar de ser cronistas y convertirnos en analistas forenses de la historia. Debemos armar las piezas de este rompecabezas mortal. ¿Por qué moriría Abrantes? O, más precisamente, ¿por qué alguien querría que muriera justo en ese momento? Motivo 1. El silenciamiento absoluto. Abrantes era la caja negra de la Operación Ochoa. Contenía toda la data, las comunicaciones, los nombres, las fechas, los montos. Si la teoría de la conspiración de Estado era cierta, Abrantes era el único testigo que podía trazar una línea directa e irrefutable desde Arnaldo Ochoa hasta Raúl o Fidel Castro. Su testimonio podría haber expuesto que Ochoa no era un traidor, sino un subordinado obediente, transformando un juicio por traición en una crisis de legitimidad para el régimen. Imagínese a Abrantes, en un tribunal, declarando: yo personalmente transcribí la orden del despacho del ministro de las Fuerzas Armadas, que autorizaba el aterrizaje del vuelo procedente de Colombia en la pista de Varadero. Una sola frase como esa habría hecho implosionar el caso. La muerte de Abrantes eliminó ese riesgo de forma permanente. No fue una grieta en el plan. Fue la última capa de cemento que selló la cripta de los secretos. Motivo 2. El terror como herramienta política. La causa número 1 fue una purga estalinista en el Caribe. Su objetivo era enviar un mensaje aterrador a la élite militar y política. Nadie es intocable. No importa tu historial, tus medallas o tu popularidad. La única virtud que garantiza la supervivencia es la lealtad ciega al comandante. La ejecución por fusilamiento de Ochoa y otros 3 oficiales el 13 de julio de 1989 fue el clímax sangriento. Pero la extraña muerte de Abrantes 2 semanas antes añadió una capa adicional de pavor. Demostraba que el poder del Estado era omnipotente, que podía alcanzarte en cualquier lugar, incluso en la seguridad de una celda vigilada. Demostraba que podían hacer que tu corazón simplemente se detuviera. Esta incertidumbre creaba una atmósfera de paranoia mucho más eficaz que una ejecución. Dejaba una pregunta flotando en el aire para todos los que tenían secretos. ¿Quién será el próximo? Era una demostración brutal de que el régimen no solo controlaba la vida, sino también la forma y el momento de la muerte. Infarto, suicidio forzado o asesinato silencioso. Ahora, abordemos la cuestión central: ¿infarto o asesinato? La teoría del infarto. La versión oficial se apoya en la plausibilidad médica. El estrés extremo de Villa Marista, los interrogatorios agotadores, la amenaza inminente de un pelotón de fusilamiento. Todo esto puede, ciertamente, inducir un fallo cardíaco. Es una explicación limpia, científica y difícil de refutar sin una autopsia independiente, algo que nunca se permitió. El régimen se aferró a esta versión con uñas y dientes. La teoría del asesinato, las 95 pastillas. La evidencia circunstancial que apunta a un juego sucio es abrumadora. Primero, el timing. Es demasiado perfecto, demasiado conveniente. Segundo, la absoluta falta de transparencia. No hubo investigación pública ni autopsia verificable. Tercero, y aquí es donde la leyenda de las 95 pastillas cobra una fuerza aterradora. Rumores persistentes, filtrados por fuentes internas del MININT, hablaban de que a Abrantes se le obligó a ingerir una dosis masiva de medicamentos psicotrópicos o barbitúricos, o que se le inyectó una sustancia como cloruro de potasio, que puede inducir un paro cardíaco sin dejar rastros fácilmente detectables. Las 95 pastillas se convirtieron en un símbolo de la brutalidad calculada del acto. Esta versión sugiere 2 posibilidades. 1.
suicidio asistido, coaccionado, la oferta del diablo. O te suicidas honorablemente, y tu familia recibe una pensión y no será estigmatizada. O te fusilamos como un traidor y tu familia quedará marcada para siempre. Para un hombre cuyo código de honor era la lealtad, proteger a su familia de la deshonra podría haber sido el último acto de servicio. 2. Asesinato. Disfrazado. La opción más directa y cínica. Una inyección letal o un cóctel de fármacos administrado por la fuerza o con engaño. Una técnica clásica de los servicios de inteligencia para eliminar a un individuo de forma limpia. ¿Qué piensa usted? ¿Cree honestamente en una coincidencia de esta magnitud en un momento de tan alta tensión política? El legado de la pólvora y el silencio. Las consecuencias de este episodio fueron profundas y duraderas. El fusilamiento de Arnaldo Ochoa y la muerte de Abrantes decapitaron de raíz cualquier posible oposición o corriente reformista dentro de las Fuerzas Armadas. El mensaje fue recibido alto y claro por todos los generales y coroneles. Fidel emergió del escándalo con su poder más absoluto que nunca, habiendo demostrado que estaba dispuesto a sacrificar incluso a sus más grandes héroes para mantener el control. El caso sirvió para disciplinar a las filas, para sofocar cualquier murmullo de perestroika cubana y para preparar psicológicamente al país para la dura disciplina del período especial. La figura de Ochoa fue sistemáticamente borrada de la historia oficial. Y Abrantes, el leal ayudante, fue relegado a una nota a pie de página, el cómplice que murió de un corazón débil. Pero en la memoria no oficial, en la historia que se cuenta en susurros, en las calles de La Habana y en el exilio, sus nombres representan una de las mayores tragedias y traiciones de la revolución. Representan el momento en que el Saturno revolucionario, en un acto de paranoia suprema, devoró a sus propios hijos. Así, llegamos al final de nuestro viaje por las catacumbas del poder cubano. La figura de Jorge Martínez Valdés, Abrantes, permanece como un fantasma en la historia. Un hombre definido por su lealtad y destruido por los secretos que esa misma lealtad le obligó a guardar. En la narrativa oficial, es un traidor menor. Pero si miramos más allá del telón de acero de la propaganda, vemos la silueta de una víctima, de un peón sacrificado en un juego de tronos caribeño. Su muerte, ya sea por un corazón literalmente roto por la traición, o por una intervención letal del aparato de seguridad, sirvió a un único y supremo propósito: proteger el secreto del comandante. Un secreto tan grande que exigía el silencio eterno de aquellos que lo conocían. La historia oficial nos ofrece una respuesta simple: un infarto. Pero la historia no oficial nos habla de un rompecabezas oscuro, y la muerte de Abrantes fue la última pieza, colocada con una precisión escalofriante para completar una imagen de poder absoluto y crueldad sin límites. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que pasó realmente en esa celda? ¿Fue la muerte de Abrantes una trágica coincidencia, el resultado del estrés insoportable? ¿O fue la ejecución silenciosa de un testigo que sabía demasiado? ¿Consideras a Arnaldo Ochoa un traidor que se corrompió o una víctima de la paranoia de Fidel Castro? ¿Un chivo expiatorio para salvar al régimen? ¿Conoces otros casos en la historia donde un testigo clave muere en circunstancias misteriosas justo antes de testificar? Tu perspectiva es increíblemente valiosa para enriquecer esta discusión. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este análisis profundo y te apasionan las historias ocultas que los libros de texto no se atreven a contar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún episodio, darle un buen like a este video y compartirlo con todos aquellos que creen que la historia siempre tiene más de una cara.
Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir desenterrando la verdad, sin importar cuán incómoda sea. Gracias por acompañarme en este viaje a las entrañas del poder. Nos vemos en el próximo misterio.